Amigos, amigas, buenas noches. Hoy, como todos los jueves a las 9 de la noche, tenemos su programa Respuestas. A nombre del licenciado Jorge Ariño Ambriz, le doy la más cordial bienvenida y espero que nos acompañen esta noche, fría por cierto, en donde se va a tocar un tema no tan frío, es un tema candente, un tema de actualidad y más que nada que tiene que ver con un poco derechos humanos, un mucho con la legalidad de los procedimientos judiciales. Y para eso tenemos como invitada a la licenciada Marisol del Valle. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Y a nuestro querido amigo y invitado de siempre, Sergio Aguayo. Pues bien, el tema de hoy es un tema tendiente a la equidad y a la buena defensa de los procesos judiciales. El tema que abordaremos es el de la Defensoría de Oficio. En los procesos judiciales, se me olvidó decir que la licenciada es litigante y es especialista en materia civil y familiar. En materia judicial, las partes van a contender para sacar a luz el derecho y que se lleve a cabo una sentencia justa. Pero para esto hay algunas ocasiones en que alguna de las partes o ambas no tienen un abogado o no tienen la capacidad económica para contratar a un abogado particular. El Estado tiene la facultad y el deber de proporcionarles un abogado para que tengan una justa defensa de sus intereses. Se da mucho la figura de la Defensoría de Oficio en materia penal, que es muy importante, ya que la persona que está siendo procesada va a tener la oportunidad de que tenga una digna defensa. Y en materia familiar también, en el caso de que una de las partes no tenga una asesoría digna, una asesoría que tenga la oportunidad de que le dé equidad con la otra parte, también el Estado tiene la obligación y el ciudadano el derecho de contar con una digna defensa. Desde su punto de vista, licenciada, ¿qué papel juega el abogado de oficio? Bueno, el abogado de oficio pues juega el papel más importante, defender los derechos de su representado, ¿sí? Y en este caso de oficio, ¿por qué? Porque lo está otorgando el Estado, no tiene los recursos para poder contratar a un abogado de manera particular. En el momento en que cumple con ciertos requisitos que la ley establece, en este caso la Consejería Jurídica, que es la responsable de administrar toda esta situación de la abogacía de oficio del Distrito Federal, sí, claro, sobre todo en situación penal, mercantil, civil, porque tratándose de materia laboral es otra instancia quien la da, que la Procuraduría, la Defensa del Trabajo. Aquí el abogado de oficio, ¿sí?, va defendiendo los derechos de las personas vulnerables. En este caso estamos hablando de madres solteras, de personas indígenas, de discapacitados, ¿sí? Son las principales personas a las que el Estado les tiene que dar representatividad por medio de un abogado, ¿sí? Las otras personas que no están dentro de este marco son personas que tienen que acreditar que su situación económica y sus recursos son muy bajos. En el momento en que tiene un trabajo que pueda solventar, poder contratar a un profesional, el Estado entonces ya no se ve obligado. ¿Por qué? Porque realmente es una población con recursos escasos muy grande y no se le puede dar el servicio a todos. Bien, usted que es postulante, ¿qué tan caro sale la contratación de servicios profesionales particulares en materia jurídica? Bueno, tan caro, hay abogados que pueden cobrar desde 5,000 pesos desde una audiencia, asistirlo en una audiencia, hasta 50, 60, 70 mil pesos, ¿no? Y no hablamos de situaciones en materia penal, ¿no?, que pueden ir hasta de 300, 500 mil pesos una sola audiencia, ¿no?, por un abogado particular. Híjole, pues ¿no? qué lástima que no litigue. ¿No? Sí, eso pues nos sí. coloca en un asunto donde cobra mucha relevancia la Defensoría de Oficio, porque imagínese un despacho, me imagino que se refiere a despachos,
licenciada, sobre todo despachos, que firmas tiene, ya, exacto, que mucho reconocidas, renombre, ¿no? De ya reconocidas. mucha trayectoria. Pero vaya, ¿cómo están las estadísticas aquí? O sea, ¿cuánta gente recurre a la Defensoría de Oficio, digamos, en una ciudad como esta? Pues los defensores de oficio se encuentran principalmente donde se tienen que despachar los asuntos, ¿sí? Están en los tribunales, ahí es donde tienen que hacerle su estudio socioeconómico, llegan en promedio entre 200, 300 personas diario. Para estudios ¿Sí? socioeconómicos. Sí, que están solicitando defensor de oficio. Uh-huh. O sea, y solamente un 10% son los que cumplen con los requisitos. Los demás pues son desechados, pero prácticamente pierden todo un día al hacer la solicitud, hacer el estudio socioeconómico. ¿Cuáles son las únicas personas que se les puede dar una solución pronta? Si les van a dar abogado de oficio, son personas mayores, adultos mayores que tienen problemas para poder desplazarse, o madres solteras que van solicitando pensión alimenticia y que llevan a los menores, en este caso menores que van en brazos. Bueno, en materia familiar es muy importante la labor del abogado de oficio. En materia familiar, cuando se toca temas como acaba de mencionar, de alimentos, guarda y custodia de menores, porque son temas tan importantes, porque al menor no se le puede decir, mientras consigue el abogado de oficio, mientras se da esto, pues no comes, o no hay escuela, porque hay que recordar que los alimentos no únicamente es la comida, es el vestido, es la educación, es el techo, y el proporcionar una educación adecuada a su sexo y a sus capacidades del menor. Entonces hay personas que sus recursos económicos no son suficientes como para tener una buena defensa, o para tener una defensa, ya no digamos, bueno, una defensa. Y en este caso la labor del abogado de oficio es precisamente velar por los intereses de las personas que acuden a la defensoría y que no tienen la suficiente solvencia económica para pagar un abogado particular. Y como atinadamente dice, bueno, los precios que cobran los abogados, o que cobramos los abogados, porque yo también soy abogado, pues en ocasiones no son al alcance de las personas, y vamos a ver por qué. Porque el profesional del derecho no únicamente es llegar y presentar un escrito, o presentar una audiencia, patrocinar una audiencia, desahogar las pruebas, no, sino que es todo un proceso que a veces se llevan años. Entonces, muchos abogados que cobran 5,000, 10,000 pesos van a decir, bueno, voy a cobrar 10,000 pesos, pero puede darme un año, año y medio, 2 años. Entonces, obviamente que los honorarios tienen que ser considerables para que por lo menos los gastos del abogado, que desde el estacionamiento, etcétera, que tiene que desplazarse, etcétera, pues queden solventados. Entonces, hay despachos que llevan muchos asuntos y pueden dar precios accesibles. ¿Por qué? Porque lo mismo le da ir a un juzgado a ver un asunto que ver 10 o ver 15. Pero hay otros despachos en donde pues algún prestigio que tienen, etcétera, que no se pueden dar el lujo de cobrar precios accesibles, porque dicen, abaratamos la profesión. Yo conocí un abogado que inclusive decía, bueno, yo no doy precios accesibles, mi despacho es un despacho de renombre, pero está dentro de nuestra política interna del despacho, por lo menos llevar 1 o 2 asuntos sin cobrar nada a personas que no tengan los recursos. Esto en materia familiar. ¿Por qué? Porque la materia familiar va a proteger principalmente al menor y a la familia. Claro. Entonces, no puede ventilarse un procedimiento judicial si la persona no tiene una asesoría digna, si la persona no tiene un abogado que la patrocine, porque lo dejarían esto en defensión, y tratándose de menores, y tratándose de madres solteras, y etcétera, pues sí es una justificación que tiene el Estado, y aparte un deber, el proporcionar una defensa digna a las personas que no tienen la posibilidad económica de pagar un abogado particular. Ahora, pero sí, digamos, esto es lo que debería de ser.
pero a los que nosotros nos dedicamos a, los que trabajamos en la política y nos dedicamos a la gestión, nos encontramos muchos casos en donde, bueno, es que mi abogado de oficio se vendió, o acordó con el otro abogado, o no me sirvió. ¿Qué sucede en la práctica de estas cosas en donde nos encontramos con ese tipo de casos pues prácticamente todos los días? ¿Qué sucede? Es que son sentimientos que en algún momento tiene el cliente. En materia familiar es muy complicado, es muy difícil llevar asuntos familiares porque estás tratando con emociones, con sentimientos. No estamos peleando contratos de una empresa a otra. Estamos hablando de que se están, un padre que dejó de ver al hijo 2, 3 años, ¿no? Y se lo encuentra ahí en el juzgado. Entonces, el encuentro del menor con el padre, entonces están involucrando muchas emociones. Los clientes muchas veces quieren pretensiones que no son posibles. Es que yo no quiero que vea a mi hijo porque le hace mucho daño, no, es muy violento, es vicioso, y ese panorama, el punto de vista que tiene la señora, pero el menor en cuanto ve al padre, pues quiere estar con él. Y lo que le tenemos que hacer entender al cliente es que el juez está siempre velando por los intereses de los menores, no por el interés de las partes. Entonces es ahí cuando el cliente de alguna manera confunde y dice es que el abogado no está defendiendo mis derechos, pero se está viendo únicamente como progenitor, como padre, y no está viendo que la realidad es que el juez siempre va a velar por los intereses de los menores. Y si el juez está viendo, porque así para eso se someten a pláticas de menores, para ver realmente lo que está pasando con el menor y qué es lo que quiere y pretende el menor. Y su estado psicológico del menor. Sí, ok, también se puede llegar de dictámenes psicológicos, de dictámenes de trabajo social, porque son pruebas que le dan recursos al juez para que pueda dar una resolución más atinada. Claro. Pero en materia familiar, nunca, jamás el juez le va a poder dar gusto a las partes. Al contrario, lo que tienen que hacer las partes y tenemos que hacer los abogados es motivar y exhortar a un convenio. Ya lo dijo, ya lo dijo. Esto en lo que respecta a que mi abogado se vendió. ¿Qué es lo que pasa? La nueva tendencia del sistema judicial ahora es de llegar a una amigable composición, o sea, de conciliar intereses. Entonces, muchas veces el abogado tiene que hablar con el abogado de la otra parte para tratar de llegar a puntos de acuerdo que sea ventajoso tanto para el menor principalmente como para las partes. Por ejemplo, en los asuntos de guarda y custodia de menores, pues normalmente y de acuerdo a la edad del menor y a su sexo, se le da a la madre. Entonces los padres, los individuos de sexo masculino, los hombres, dicen, bueno, pero si ya tiene la guardia y custodia, yo quiero verlo todos los días, y quiero que salga conmigo, y los fines de semana conmigo, y que se vaya a las fiestas de Navidad, Año Nuevo conmigo. Y entonces el abogado del señor dice, mira, tenemos que hacer un convenio en donde sean determinados días, determinado horario, y se van haciendo las fechas de vacaciones del menor y todo para la mamá y luego para el papá, y muchas veces quedan inconformes, dicen, no, es que el abogado no me está defendiendo bien. Lo que pasa, y algo que comentó Marisol, voy a darme la libertad de decirle Marisol y no licenciada del Valle, es en ese sentido. La gente, los clientes, las partes en el juicio creen que el abogado se está vendiendo, pero no es otra cosa más que llegar a una amigable composición. Ahora, ¿qué intereses pueden tener cuando son asuntos que, como decía atinadamente, son emocionales más que económicos? Entonces, bueno, en este caso el abogado trata de que se proteja al menor en primer lugar y después a las partes, que sea justo el convenio, ¿no? Porque también las mujeres a veces dicen, bueno, yo tengo la guardia y custodia y este hombre no quiero verlo por la casa ni que vea a su hijo, porque le hace daño. ¿Y qué pasa si el padre cumple con sus obligaciones alimentarias? Ambos conservan la patria potestad porque no hay ninguna causa para que se pierda la patria potestad, y el menor tiene todo el derecho de vivir
y de convivir, más bien dicho, con ambos. Claro. Porque van a seguir siendo su padre y su madre, independientemente de que ellos hayan decidido separarse. Entonces se va a velar por el interés del menor, y esto sucede mucho. Ahora, ¿qué otra cosa sucede? Desgraciadamente en nuestra sociedad como que hay más conflictos, y si alguien se echa una vuelta a los juzgados, son miles de expedientes. Cada juzgado tiene miles de expedientes. Entonces muchas veces, ese cómo me da la cita hasta dentro de 3 meses. Pues, es que no hay lugar en la agenda de la Secretaría de Acuerdos para hacerlo antes. Dice, no, está alargando el juicio. Y cosas así, que tratando de contestar a tu pregunta, pues yo creo que un abogado que tiene una ética profesional, y más ahorita que estamos viendo materia familiar, no creo que parte con la otra parte, que se venda y todo eso. Los procesos son largos, son tediosos, son desgastantes, porque como atinadamente decía Marisol, son emotivos, y se da la relación de familia. No podemos ver ahí como un título de crédito o un contrato, etcétera, ¿no? Y ese sí es un problema grave, y el abogado de oficio tiene la obligación de llevar a feliz término el litigio en una forma que sea, en primer lugar, conveniente para el menor, y que sea en el tiempo que tenga que desahogarse, independientemente pues de la necesidad de la gente de no estar yendo a tanta audiencia. Pues es que además, ¿no?, la carga de trabajo que está llegando a los juzgados familiares es tremenda. Sí, o sea, cada año va subiendo hasta 25-30%. Me da la impresión de que vaya, esta carga de trabajo tiene que ver más, si lo vemos desde un punto de vista del género, de quién acudiría más a estos servicios de defensoría de oficio. Me da la impresión a simple vista de que son las mujeres, vaya, en situación de separación, de divorcio, de derechos, porque en la parte que a nosotros nos toca en nuestro trabajo lo vemos todos los días. Me da esa impresión, licenciada, no sé si sea la correcta. Bueno, sí, la situación es que primeramente somos más mujeres, ¿no?, que hombres en la población. Para empezar, ¿sí? Ahora, las situaciones que se dan en familia, y sobre todo en familias disfuncionales, quien realmente está llevando la batuta económica y de todo tipo es la señora, ¿no? En el momento en que el señor sale de casa, del domicilio conyugal, del domicilio familiar, que es lo primero que se tiene que proteger, pues la situación económica. Los niños, independientemente de todas las necesidades que tienen, pues no tienen que comer, ¿no? Claro. Cuando la señora va y solicita apoyo directamente ahí en el tribunal, inmediatamente se le da la asesoría, la representación, y ese mismo día la señora sale con su oficio de descuento para el centro de trabajo del señor. Como medida precautoria. De manera provisional, eso es ¿no? cierto, porque yo conozco de algunos casos cercanos que así ha sucedido, y la verdad es que pues en todo caso me da gusto, porque esta ciudad ha ampliado en los últimos años, como gobierno de izquierda, el ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y ese es uno, los derechos de las mujeres, que tiene que ver precisamente con darles este apoyo. Incluso hay un teléfono ahora que se ha puesto en marcha, la Defensoría de Oficio, Abogatel se llama, Abogatel, precisamente sí. para este efecto, ¿no? Y sí, y las mandan al Tribunal Superior de Justicia, que está ahí en Juárez, frente al hemiciclo. Y sí, ese mismo día salen en materia familiar, ¿sí?, con su oficio. Por lo pronto lo que les dan de manera inmediata es la pensión alimenticia provisional. ¿Y qué pasa? Empiezan a cobrar su pensión alimenticia y muchas veces abandonan el asunto. Ahí lo abandonan hasta que el señor quiere arreglar la situación de la pensión. y se defiende. Sí, es cuando reaparece otra vez el expediente, y ahora sí hay que desarrollar el proceso, ¿no? Porque Así ya es. se configura la litis, ya se emplazó, pero ya se aseguró el alimento del menor. Sí, que es lo primero que hace el Estado, es asegurar. Y a veces también de la señora, cuando no tiene un trabajo o tiene algún impedimento que no le permita tener un trabajo remunerado. Claro, y muchas veces tienen
varios hijos menores, aunque quisiera trabajar. ¿Cómo le hace si tiene 4 o 5 menores, no? Pues sí, Sí. pero eso ya es un problema de carácter social, el hecho de que va más la mujer, sí, y por las razones que aduce la licenciada Marisol. Lo más lógico. Ahora hay que ver, y no quiero meterme en otro rollo que no sea judicial, o que no sea jurisdiccional, o que no sea jurídico, pero también por la propia naturaleza de la mujer. La mujer es protección, la mujer es la que va a velar por el hijo. El padre, y eso viene sociológicamente, es el ser externo que engendra, y en muchas ocasiones pues, se va, como se hacía en la antigüedad, antes de la institución del Pero matrimonio. bueno, cada vez es más común ver padres con los hijos, ¿no? Abandonados. Ah, sí, también, es Sí, otro sí, fenómeno sí. que se está dando, no solo las mujeres. Sí, hay muchos fenómenos. Hay el fenómeno de la madre soltera que decide, que también por otro fenómeno sociológico que tiene que ver con el desarrollo personal, es decir, mi desarrollo personal no está en casa, no está en el cuidado de la familia, del hogar, sino está en mi desarrollo personal, y deciden jugar otro rol que en mi personal punto de vista es bastante válido y con mucho derecho, y que a partir de ahí se genera una problemática distinta. Entonces, pues vaya, cuando yo observo estas demandas de pensión alimenticia y que llegan a buen término, que incluso tienen que ver con ya sanciones que tienen que ver con la reclusión, En materia penal, pues la verdad es que la celebro. Abandono de personas, La abandono. celebro bastante, ¿no? Así es, porque como comentaba la abogada, también se enfrenta el abogado de oficio que va a defender a la mamá, a los hijos, con el hecho de que el padre no tiene un lugar de trabajo y no hay a dónde girar el oficio para el descuento. Y se mandan oficios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe cuáles son sus declaraciones y el señor nunca ha declarado. O es taxista, Sí, o es... bueno, No, no declara, entonces no hay cómo obligarlo. Entonces ser está el rajero. aspecto penal. Así es. Sí. Porque hay un abandono de menor y entonces se presenta una denuncia de hechos que también tienen un abogado de oficio en materia penal para que siga el procedimiento, y entonces sí ya va de por medio la libertad de la persona. Pues otra manera de hacer que se cumpla, ¿no? Lo ideal es que un padre responsable llegara y cumpliera con su obligación alimentaria. Bien, ahora cambiemos un poco el tema de materia familiar a materia penal. ¿Cuál cree usted, licenciada, que sea el papel primordial del abogado de oficio en materia penal? Y aquí sí se da mucho lo que comentabas, de que ya se vendió el abogado, que no sé qué. En materia penal, ¿cómo está la situación del abogado de oficio? Bueno, es más pronto. En el momento en que el detenido no tiene abogado, antes de que se cumplan las 48 horas, pues tienen que poner abogado. Está ahí en el Ministerio Público, inmediatamente se lo asignan. Esos son los que tienen una fama todavía, ¿no? Más mala, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay que negociar con el Ministerio Público, ver su situación jurídica, si se van a solicitar la fianza, por ejemplo, ¿no? Si el delito Entonces, es susceptible de fianza. Estamos hablando que aquí los términos son por horas, ¿no? Entonces, en el momento en que son por horas, también la situación de acreditar y pagar la fianza y facilitar todo esto, pues todo implica de alguna manera corrupción, ¿no? Hay que darle para su torta a fulanito, al secretario para su refresco. O al menos eso dicen. Eso dice, pero siempre es por medio del abogado, ¿no? No pasa lo mismo acá en los juzgados civiles, sí pasa en el Ministerio Público, sobre todo ahí. ¿Y cómo lo hago? Pues por medio del abogado te va a recibir, o sea, es más, y el mismo personal del Ministerio Público, siempre el trato es con el abogado. Ahora, el abogado de Con el oficio, licenciado. ¿de quién depende? El Del abogado, gobierno del Distrito exacto, Federal. sí, Y si depende del gobierno del Distrito Federal, es un servidor público. Claro, Y si sí. es un servidor público, está sujeto a la ley de responsabilidades de servidores públicos. Entonces, ahí sí tiene que ver que no haya eso de que se vende y que se da y que todo eso, porque es un servidor público y tiene la obligación como cualquier otro servidor público. Entonces, ahí también la gente Sí, tiene los que mecanismos. ver, que hay mecanismos para que vean
si el abogado no está llevando bien el caso, y hay una responsabilidad profesional. Claro, de alguna manera se respaldan, no es un pago de honorarios como tal, porque no lo pueden hacer, pero sí por dádivas, por mordidas, para facilitar y agilizar los trámites. La gente, cuando está detenida, lo que quiere es salir. Claro. ¿No? Lo que quiere es salir, y la familia, pues pueden empeñar hasta su casa, la vivienda donde pueden vivir 4 o 5 familias. ¿Para qué? Pues para apoyar al la detenido. fianza del detenido, que muchas veces no es la primera vez que está aquí, ¿no? No, pero bueno, son muy solidarios. Ya se acabaron ¿Sí? la fortuna en tanta fianza. Sí, cuando alcanzan fianza, y aquí No. hay términos, considera el de 48 y el de 72 horas para que rinda la declaración. Para que rinda la declaración, que se puede ampliar, y en ese lapso también el abogado de oficio tiene que ver qué medios de prueba se va a hacer de ellos para presentarlos y poder sacar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, que sería lo ideal. O la libertad bajo caución, ¿no? O la libertad bajo caución en su caso, y se lleva el procedimiento ya con la persona afuera, y ya pueden llevar el proceso. Sí, ya con la premura de que son por horas, hay que resolver rápido, sobre todo económicamente. ¿Cuál es el principio constitucional que obliga al Estado a que se proporcione un abogado de oficio? El principio constitucional, o sea, la base constitucional está desde el 19, el 20 y el 21. Constitucional. Así es. Ajá. Ahí están todos los derechos que tenemos los ciudadanos. Y que en hablan materia del debido proceso. Penal, ¿no? Que hablan de debido proceso y que nos obliga, a nosotros nos da el derecho como ciudadanos, y al Estado lo constriñe para que se dé una defensoría de una persona capaz, una persona titulada. ¿Por qué todo esto? No sé si se acuerden que algún tiempo atrás, que hace no mucho, salió esta película de un proceso penal, ¿no? Se me fue el nombre, se me fue ahorita. ¿Cómo se llamó? Que fue muy sonada. Sí. ¿Cómo se llama? Sobre este proceso de un joven que fue documentado durante 2 años. ¿Cómo se llamó? Presunto culpable, en donde se ven las entrañas de los procesos penales, y ahí un abogado de oficio tiene la obligación de ver que su defenso se le lleve un juicio justo y que se agoten todas las instancias del procedimiento, que se le valoren las pruebas debidamente. Pero sí recuerda por qué le reponen el proceso. No, es que no me acuerdo. Hay un grupo de abogados que están haciendo sus prácticas. Ellos están estudiando todo el expediente y se dan cuenta que el abogado no tiene que el abogado de oficio, la cédula no coincide, no es abogado. En el momento que lo acreditan, reponen el proceso. ¿Y qué pasa con el abogado de oficio? Seguía trabajando como abogado de oficio. Entonces, ¿qué está pasando con la estructura? ¿No? Bueno, por allí, en algunos debates que mantenemos en política, decía por ahí algún político conocido, al diablo con las instituciones. Ajá. Entonces, hay todo un debate ahí que mantenemos algunos, en el sentido de que el país estuvo preparado para el proceso de transición a la democracia, y que se refleja más en esta lucha que llevó Calderón contra el narco mexicano, sin que las instituciones tuvieran un andamiaje correcto, ¿no? El debate se extendió durante todo el sexenio de Calderón, y a la conclusión que llegaban muchos es que fue una equivocación, ¿no? Entonces, eso nos lleva a este tema también, que es muy importante, sobre esta institución del Ministerio Público. Es una institución, como muchas otras del país, que está totalmente, en mi opinión, corrompida, ¿no? En donde desde el secretario de la mesa, el Ministerio Público, el abogado, es una componenda, como lo vimos precisamente en esta película de Presunto Culpable, y que finalmente en lo que resulta es en el no ejercicio del debido proceso, ¿no? Bueno, definitivamente es una de las
de las obligaciones del abogado de oficio. Ver que todas las etapas procesales se agoten y se agoten de una manera precisa, justa y en tiempo. Porque en muchas ocasiones hay términos procesales y bueno, mejor no hablamos porque ponen las actas con fechas anteriores o horas anteriores y dicen, no hay problema, ¿verdad, licenciado? No hay problema, no hay problema. Y ya se está violando el derecho de los procesados. Entonces, creo que es una figura que es indispensable para darle a la ciudadanía una cierta seguridad. Ahora, algo que me preocupa y que tocó aquí la licenciada del Valle, Marisol, que la falta del reconocimiento a través de una cédula profesional de un postulante, de un abogado, máxime siendo un abogado de oficio. ¿Por qué digo máxime? Bueno, porque se supone que son personas que son servidores públicos y que el ejercicio de la profesión exige que se acredite que se es licenciado en Derecho y que se tiene un título profesional. Entonces aquí sí es bastante delicado el ver la capacidad de los abogados de oficio, en primer lugar, y en segundo lugar que estén debidamente reglamentados, que tengan su título profesional, que la cédula profesional esté registrada. Ahorita en materia civil, nosotros como litigantes tenemos que registrarnos en el tribunal, registrar nuestra cédula, y el tribunal tiene la obligación de checar en profesiones que el número de cédula profesional existe y que la persona que dice ser es quien aparece en la cédula. Claro. Entonces, eso es algo que acaba de tocar el abogado, que es muy importante, la capacidad que debe tener el abogado de oficio. Todos los abogados deben tener una capacidad profesional y todos los abogados estamos sujetos también a responsabilidad profesional, como el médico, como cualquier otro profesionista, ¿no? Máximo cuando se autoriza en términos del 112 cuarto párrafo, etcétera, ¿no? Tenemos una responsabilidad profesional, pero en este caso que son servidores públicos, el Estado tiene la obligación de detectar, de precisar y de garantizar que se tienen los conocimientos, las capacidades y la autorización para ejercer la carrera de licenciado en Derecho. Claro, y siempre que hablamos de Defensoría de Oficio, pues siempre hablamos de la responsabilidad y la obligación que tiene el Estado de proporcionarlo. Cada vez son más las solicitudes para un defensor de oficio. ¿Por qué? Porque está creciendo, ¿no? También las controversias. ¿Qué tiene que hacer el Estado desde mi punto de vista? Es apoyarse de los abogados postulantes, los que están afuera, no los que están dentro de la estructura del gobierno. ¿Para qué? Para que puedan también de una manera social dar de manera gratuita su servicio, ¿sí? Y el Estado de alguna manera beneficiándolos con situaciones fiscales. Podría ¿no? ser. O sea, para que todos salgan ganando, el abogado, porque se va a ver beneficiado fiscalmente en el momento en que está llevando determinados asuntos al año de manera gratuita, ¿no? Y de alguna manera va a desahogar la obligación que tiene el Estado de proporcionarlo. Podría ser una forma encuentra. de regularlo, de solucionarlo más que regularlo, de solucionarlo. Porque va a colapsar el sistema, está por colapsar, sobre todo la defensoría. No sé. No son suficientes No los son abogados de suficientes. oficios para atender las demandas de la población. Aunque pusieran el triple de abogados de oficios, no ¿no? hay infraestructura, acaba de haber cambios al sistema penal acusatorio, ¿no? Quieren homologar a nivel nacional, digamos, todo este cambio, y no hay incluso ni siquiera para los juicios orales las salas que se requieren para el tema. En fin, en donde uno se pregunta como ciudadano, bueno, cómo construimos el edificio si la estructura, la base de ese edificio pues no ni siquiera es sólida, ¿no? ¿Sí? Ese va a ser el problema que yo le veo también a los juicios orales, y algo que he checado en los juicios orales, que las personas de oficialía de parte son los primeros jueces. Al presentar el abogado la demanda dice, no, es que debe ser de primera instancia, no, tiene que ser oral, no se lo recibo. Los de oficialía de parte es común.
O sea, van a calificar el trabajo del abogado. Si el asunto es para mediación o es para juicio, ¿no? Digo, no puede ser, o sea, ¿qué capacidad tienen? La mayoría no son abogados como para determinar si está bien o no la demanda, y bueno, son cuestiones que debemos de tomar en consideración. Desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado, tenemos 5 minutos para conclusiones. ¿Qué concluye, licenciado? Bueno, como lo habíamos dicho antes, la Ciudad de México ha avanzado mucho en los últimos años en el ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos, y esperemos pues que sea vanguardia, que sea innovadora en este nuevo sistema penal, que cuente con la infraestructura, pero ya lo platicábamos algún día con Edgar Elías Azar sobre el tema, y él le veía pues bastantes retos a este sistema. Él nos decía que ya contaban con algo de andamiaje institucional en el asunto, pero que no alcanzaba, y que es un tema que también tiene que ver con presupuesto, con asignación presupuestal, y que vaya pues siendo la seguridad una demanda no nada más de los capitalinos sino a nivel nacional, pues había que ponerle atención, y mientras los legisladores o el gobierno del Distrito Federal no le pongan atención y sea más importante lo urgente que lo importante, pues no veo por dónde vayamos a tener mejor justicia. Bien, conclusiones, licenciada. Pues yo pienso que todo esto tiene que ver con educación. Así como se hacen programas a nivel televisivo, cualquier medio publicitario de denuncia, hazlo, defiende tus derechos, es una situación más combatiente. A la gente también hay que educarla en materia jurídica, ¿sí? Y educarla de manera que antes, o sea, hay que defender los derechos, sí, pero hay que aprender a conciliar, ¿sí? Es una manera también de hacer efectiva nuestros propios derechos, ¿no? Que claro. Estamos queriendo hacer valer. Claro. Entonces, pero no siempre a través de la litis, sino a través de la conciliación, que son los métodos que están implementando ahora el sistema, ¿no? La mediación, la conciliación, así es, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que está que se está malinterpretando en los medios de comunicación, ¿no? Denuncia, ve y reclama, ¿no? No, primero vamos a ver si podemos llegar a una conciliación para evitar un litigio, un juicio, ¿no? Claro. No, definitivamente yo también soy partícipe y estoy de acuerdo en la conciliación. Muchas ocasiones después de haber agotado un proceso de 5 años, deciden las partes llegar a un arreglo que pudieron haber hecho 5 años antes y haberse ahorrado todo el dinero de varios abogados, porque este no sirve, ya se vendió, y van a ver a otro, y van a ver a otro, y van a ver a otro, y están dando y dando dinero, se están desgastando, se están peleando. Si hay un buen conciliador y las partes tienen una disposición de llegar a un arreglo, y que se lleve a cabo en una audiencia, como cuál es el objeto que se está promoviendo este medio. Y bueno, amigos, amigas, yo les agradezco el favor de su asistencia, de su atención, y a nombre del licenciado Jorge Gaviño Ambriz, los esperamos el lunes en su programa Adicciones, a las 8 de la noche, y a las 9, historias, leyendas, tradiciones y anécdotas de la Ciudad de México. Hasta entonces, muchas gracias.